Historia 1. Soy una mujer de 26 años y fue en octubre del año pasado cuando ocurrió esto. El tiempo era cada vez más frío y tuvimos unos días seguidos de lluvia constante. No me importaba, ya que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa. Ese día me había levantado temprano y habían empezado a trabajar, pero sobre la 1 de la tarde me interrumpieron en mi reunión de Zoom porque se cortó la luz. Enseguida supe que se había ido la luz de toda la casa y no solo la de mi ordenador, porque también se apagaron todas las luces. Rápidamente cogí mi teléfono y lo sostuve como fuente de luz. Luego me acerqué a la ventana para ver si los vecinos también se habían quedado sin luz. Estaba muy oscuro debido a las nubes y a la fuerte lluvia, pero todas las casas cercanas seguían con las luces encendidas. Salí de la habitación y bajé las escaleras. Cogí una linterna mejor y bajé al sótano inacabado. Maniobré en la oscuridad entre las cajas apiladas hasta llegar al cuadro eléctrico. El interruptor principal estaba en la posición de apagado. No tengo demasiada experiencia con este tipo de cosas, pero sabía que por lo general los interruptores estaban sueltos y no presionados del todo hacia el otro lado. Lo volví a poner en la posición de encendido, y todo se encendió inmediatamente y parecía funcionar. Cerré el cuadro eléctrico y volví a subir a mi despacho, donde esperé a que se pusiera en marcha Internet y todo lo demás antes de reincorporarme a la llamada de Zoom y volver al trabajo. No cerré el ordenador hasta las 8 de la tarde. La tormenta era igual de fuerte que antes, pero fuera estaba mucho más oscuro, lo que hacía que cada relámpago atravesara las ventanas. Me levanté del escritorio y abrí la puerta de mi despacho, pero al salir de la habitación, oí unos golpes procedentes del piso de abajo. No pensé que fuera nada más que algo que soplaba en el lateral de la casa, pero al llegar al final de la escalera, la corriente volvió a cortarse. Me pilló por sorpresa. Incluso me asustó un poco. Me quedé allí un momento y escuché si había algo que pudiera haberlo causado, pero todo estaba en silencio, aparte de la lluvia y los truenos. Incluso los golpes que había oído hacía unos segundos habían cesado. Volví a coger la linterna y me dirigí a la puerta del sótano. La abrí y bajé los escalones. El sonido de la tormenta era mucho más fuerte de lo que esperaba, resonando en la habitación de una forma que antes no se oía. Encendí la linterna y empecé a caminar por las cajas hacia el cuadro eléctrico, pero en el suelo de abajo había un charco de agua. Me quedé de piedra, pero creo que aún no me había dado cuenta de lo que significaba. Me acerqué más y apunté la luz alrededor del suelo, viendo más zonas húmedas en el hormigón antes de que mi luz cayera sobre unas cuantas cajas apiladas. Encima, el hueco de la ventana estaba abierto y el agua bajaba por la pared hacia el sótano. Cuando me acerqué, había huellas de zapatos embarrados encima de las cajas, como si las hubieran utilizado como taburete para entrar y salir por el hueco de la ventana. Di vueltas frenéticamente, encendiendo la luz por todo el sótano, aterrorizada de que alguien se escondiera detrás de las cajas y me estuviera observando. Luego, en un instante, corrí hacia las escaleras y subí al primer piso. Cogí las llaves, me encerré en el coche y llamé a la policía, que llegó 10 minutos después. Despejó la casa y no encontró a nadie. Sin embargo, confirmaron que alguien había entrado y encontraron tornillos sueltos en el hueco de la ventana. La volvieron a colocar en su sitio para evitar más inundaciones. Después de dar mi declaración, básicamente me dijeron que les pusiera al día si tenía alguna información nueva. No hubo nada más. No tengo ni idea de quién ha entrado ni qué pretendía. Aún más inquietante es el hecho de que cuando cortaron la luz a primera hora del día, probablemente estaban en mi sótano a pocos metros de mí, escondidos en la oscuridad, mientras yo no tenía ni idea.
eso también podría significar que estuvieron en mi casa durante horas, y aún así no encuentro ninguna razón para ello. Historia 2. En 2019 hice un viaje al norte de Wisconsin y me alojé en un Airbnb, una cabaña situada en el bosque, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Formaba parte de un parque con varias cabañas similares, posiblemente propiedad de la misma persona. A pesar de estar a solo 10 minutos de la tienda más cercana, la zona alrededor de la cabaña estaba muy aislada. Durante los 2 primeros días, la mayor parte del tiempo me quedé solo, dentro o caminando por los senderos. Sin embargo, al final me aburrí y decidí pasar el rato en el centro del parque con otros huéspedes de las cabañas. El centro del parque era básicamente una zona con parrillas de carbón, hogueras y bancos. Cada vez que pasaba por allí, había grupos de gente disfrutando, así que decidí comprobarlo. Llegué sobre las 5 de la tarde y enseguida conocí a un par de tipos muy majos. Compartimos unas cervezas y nos sentamos junto a la hoguera a charlar. Estuvimos solos un rato, pero al anochecer apareció otro tipo. Por supuesto, le ofrecimos algo de beber y le dimos la bienvenida para que se uniera a nosotros junto al fuego. No hablaba mucho y no parecía divertirse. El parque era para gente de vacaciones, así que me extrañó que pareciera cansado y triste. Su presencia empañó un poco el ambiente durante las 2 horas siguientes, pero ninguno de nosotros se sintió cómodo diciéndole que se fuera. Al final, uno de los chicos se marchó, seguido del otro, y nos quedamos solos él y yo. Le dije que había sido un placer conocerle. El tipo permaneció sentado y se me quedó mirando con expresión cansada. Me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. Cuando empecé a caminar por el sendero, miré hacia atrás varias veces y me di cuenta de que el hombre seguía mirándome. Desviaba la mirada cada vez que le sorprendía, como si fingiera no observarme. Afortunadamente, el camino hasta mi cabaña estaba bien iluminado por lámparas de exterior y, por lo que pude ver, no me siguió. Una vez dentro, me di una ducha rápida y me senté en el salón unos 15 minutos antes de irme a la cama. Después de haberme tomado unas cervezas antes, me dormí enseguida. No recuerdo a qué hora me desperté, porque al principio todo estaba un poco borroso. Sin embargo, recuerdo que me sentí confuso y me di la vuelta para mirar el reloj. Fue entonces cuando vi a un hombre de pie en la puerta abierta del dormitorio. Solo podía ver su silueta a la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba aterrorizada y me quedé inmóvil, mirándole fijamente. Entonces habló y reconocí su voz como la del tipo de la hoguera. «Tengo que quedarme aquí», dijo con voz entrecortada y áspera. No entendí lo que quería decir e intenté preguntar, pero solo conseguí tartamudear unas pocas sílabas. Repitió: «Tengo que quedarme aquí», esta vez con más insistencia. Como no sabía qué más hacer, respondí nerviosamente: «Vale», sin saber aún qué estaba pasando o qué quería decir. Lentamente, me levanté de la cama con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Cuando mis ojos se adaptaron, pude verle con más claridad. Su aspecto cansado de antes era aún más pronunciado, y el sudor goteaba de su cara. Nos miramos unos instantes antes de que saliera al pasillo. Se colocó contra la pared, dejándome espacio para salir. Sin embargo, me di cuenta de que tenía la mano izquierda rígida a un lado, como si ocultara algo a mi vista. Al doblar la esquina, vi que seguía de pie en el pasillo, mirándome salir. Una vez fuera, corrí por el sendero y, afortunadamente, me encontré con un grupo en el Park Center que estaba tomando algo junto a una hoguera. Conseguí que llamaran al 911 por mí, y en pocos minutos llegaron y registraron la cabaña.
Encontraron al hombre en el pasillo con un cuchillo en la mano izquierda. Se lo llevaron y, durante el interrogatorio, sus respuestas no tenían sentido. El hombre parecía inestable y el incidente se atribuyó a una enfermedad mental. No sé qué más decir sobre lo ocurrido, pero estoy increíblemente agradecido de que algo le obligara a dejarme marchar antes de que ocurriera algo peor. Historia 3. Vivo en un dúplex en una comunidad pequeña. Llevo allí más de un año y no había encontrado nada de lo que quejarme realmente. Los vecinos que compartían pared conmigo se mudaron solo un mes después de que yo me instalara, y desde entonces nadie había comprado ni alquilado. Así que en realidad no parecía un dúplex porque el otro lado estaba vacío. Acababa de salir del trabajo a las 10:00 y compré algo de comida rápida antes de ir a casa. Encendí la tele y cené en el sofá. Sin embargo, mientras comía, oí un ruido sordo detrás de mí. Me di la vuelta y miré a la pared que conectaba mi dúplex con el otro, y el golpe volvió a sonar. Silencié el televisor y me acerqué a la ventana que daba a la entrada. Fuera no había coches ni camiones en marcha, y tampoco parecía que estuvieran encendidas las luces del otro dúplex. El sonido estaba muy amortiguado, pero oía pasos suaves y puertas que se abrían y cerraban. Era como si estuvieran inspeccionando el lugar o buscando algo. De nuevo, aquel dúplex llevaba vacío más de un año, y nunca no había visto a nadie entrar ni salir. Después de unos minutos, supe que no había mucho más que hacer, así que volví al sofá y seguí viendo la televisión. Me quedé despierto un rato, probablemente hasta la 1 de la madrugada, antes de meterme en la cama. Mientras daba vueltas e intentaba dormirme, de repente oí el mismo ruido. Me levanté cansada y me dirigí a la puerta de la habitación, pero antes de abrirla, oí otro ruido. Unos pasos suaves y lentos en el piso de abajo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al instante. Me alejé de la puerta y cogí tranquilamente el móvil de la mesilla de noche. Bajé el volumen al máximo y llamé a la policía, susurrando mi dirección a la operadora. Intenté explicar mi situación, pero al hacerlo, apareció una sombra bajo la puerta. Inmediatamente dejé de hablar y me quedé mirando ansiosamente al otro lado de la puerta mientras la persona que estaba al otro lado caminaba lentamente. Eran muy cautelosos con cada paso que daban, casi sin hacer ruido, pero su sombra demostraba que no iban muy lejos, solo caminaban de un lado a otro del pasillo. A estas alturas, estaba segura de que sabían que yo estaba en esta habitación, pero aún así permanecí callada y esperé que de alguna manera la policía viniera lo suficientemente rápido para ayudarme. Pasaron varios minutos agotadores hasta que de repente sonó una fuerte pisada en el pasillo, seguida de otra y otra. Por alguna razón, a quienquiera que estuviese ahí fuera, ya no le importaba guardar silencio. Avanzó por el pasillo, rápidamente, y empezó a abrir las puertas de las demás habitaciones. Cuando volvió a mi habitación, giró el picaporte e intentó abrirla a la fuerza un par de veces, pero siguió adelante sin oponer demasiada resistencia. La policía llegó un rato más tarde, pero creo que la persona que había entrado se había dado cuenta de que yo probablemente me había puesto en contacto con la policía, y por eso empezó a apresurarse a poder hacer lo que estaba intentando. Habían robado algunas cosas, pero no lo suficiente como para justificar el allanamiento de morada, y, por su comportamiento, parecían saber que yo estaba en la casa. Unas semanas más tarde, sin embargo, encontré una pequeña cámara escondida bajo una de las mesillas de noche del dormitorio de invitados. La llevé a la policía, pero no había forma de rastrearla ni de ver qué tipo de información contenía. Tanto si solo intentaban espiarme como si tenían otras intenciones que desconocemos. En realidad, no hay forma de que obtengamos una respuesta.
Han pasado meses desde que ocurrió esto y no han habido señales de que hayan vuelto. Pero es posible que ni siquiera supiera si lo hicieron, al menos no hasta que sea demasiado tarde.